Bueno, para todas las madres. Hoy tengo este presente virtual para cada una de ustedes. Eh, es una rosa hermosa, verdaderamente hermosa, un color muy profundo, muy agradable a la vista, eh, pero nada es comparable con la hermosura del amor de una mamá, del corazón de una mamá. Es cierto también que hay mamás que han hecho daño a los hijos, como a esta rosa que agarré hace un momento y me pinchó el dedo, pero todos cometemos errores. Mamá, si hiciste daño a tus hijos, lo mejor que podés hacer es pedir perdón, humillarte, porque esa es la mejor manera. Hijo, si le hiciste daño a tu madre, te va a ser una bendición acercarte a ella y pedirle perdón. Hija, si heriste el corazón de tu mamá, será lo mejor acercarte a ella y pedirle perdón, con un corazón humillado. ¿De qué sirve la soberbia? De nada. La soberbia lo único que hace es alejarnos de las personas que amamos y nos hace perder el tiempo. Porque pasa el tiempo, a veces años, sin que podamos estar con aquellas personas que nos aman o que amamos, por un orgullo, voy a decirlo así sin filtro, por un orgullo idiota. Cuando actuamos de esa manera hacemos daño. Cuando actuamos de esa manera hacemos daño. Y nos hacemos daño a nosotros mismos porque perdemos el tiempo y la posibilidad de estar con aquellas personas con las que amamos. Hoy si sos mamá e hiciste daño, deja que ese color, ese aroma y esa hermosura de tu corazón se muestre pidiendo perdón. Y si sos hijo o hija e hiciste daño, deja que esa hermosura de tu corazón de hijo o de hija se manifieste ante tu mamá y le pidas perdón. Si ella ya no está, ya no está. Ya no hay nada que hacer. Yo honro la memoria de las mamás que ya no están. Mi mamá, en este caso, y tal vez la madre de muchos de ustedes ya no están. Pero si están, lo mejor que podés hacer es acercarte a ellas y decirles, perdón mamá, perdón. Que pases un hermoso día. Que disfrutes de mi amor de hijo o de hija y que lo pases lindo. Mi regalo virtual para todas las mamás hoy. Un beso inmenso, gigante, de nuestra parte, del ministerio, de los pastores de la iglesia, de cada uno de ellos, de las pastoras de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Muy bien. Ahora sí, quiero ir a la palabra de Dios, a compartir con ustedes lo que Dios puso en mi corazón y que es una palabra preciosa de Dios porque es una enseñanza de Jesús para cada uno de nosotros. Jesús enseñó lo siguiente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, a partir del versículo 4 y hasta el versículo 15. Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15, donde les leo lo siguiente. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron.
y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que escuche y entienda. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué hermosa parábola, qué hermosa enseñanza de Jesús a nosotros con respecto a cosas. Él quería poner en nosotros verdades eternas. Entonces le enseñó a los discípulos estas cosas. Están relacionadas con misterios, con dimensiones invisibles. Las parábolas de Dios son relacionadas con dimensiones invisibles. Son usadas para revelarnos verdades que solo podemos apreciar por medio del Espíritu Santo de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 12, que les leo en una nueva traducción viviente. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 12. Dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros, y aquí está lo maravilloso, hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les leí 1 Corintios capítulo 2 del versículo 9 al versículo 12. El sembrador, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en la parábola que Jesús les enseña a los discípulos, es este. Dice que la semilla es la palabra de Dios, el sembrador por supuesto es el Señor, porque Él es el dueño de todas las cosas, pero también el sembrador es el que instruye, es aquel que predica la palabra de Dios. Aquel que predica la palabra de Dios es un sembrador de la palabra de Dios, y aquel que enseña la palabra de Dios a las personas también es un sembrador, porque Dios ha dado en el cuerpo de Cristo hombres y mujeres que enseñan la palabra de Dios, que revelan, traen a conocimiento la revelación de la palabra de Dios, para que todos podamos entender lo que Dios quiere que hagamos. La semilla, por supuesto, es la palabra de Dios o la palabra del reino. Isaías capítulo 55, versículo 11 nos habla de esta palabra, de esta semilla. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envié. Es decir que Dios envía una palabra y lo hace con un propósito. Dios envía una palabra y esa palabra está en el aire, está viva en el aire, está produciendo algo. Es como lo que dice la misma Escritura, ¿no es cierto? Es como la lluvia que cae sobre la tierra y hace germinar, hace nacer, hace crecer, hace desarrollarse el fruto de la tierra. Hay un texto, una enseñanza, en el primer capítulo de Reyes, Reyes capítulo 1, capítulo 17, versículo 9. Primera de Reyes 17, 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 9. Dice que el Señor le habló al profeta y le dijo así: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, escuche, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios había dado orden. Presta atención a esto. Dios había dado orden, pero la mujer no lo sabía. La mujer no sabía que Dios había dado una palabra. Les recuerdo lo que dice. Mora allí, le dijo el Señor al profeta, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, nosotros, siguiendo el relato, entendemos y vemos lo que pasa. La mujer no sabía nada. La mujer estaba juntando unos leños para comer ese pan, que un poco de harina y un poco de aceite tenía en casa, y dijo, estoy juntando para comer este pan, hacer un pan, y es lo último que me queda, no tengo otra cosa para comer y dejarme morir con mi hijo. Pero el profeta le dijo así: andá y hacé como dijiste, pero dame a mí primero, porque Dios ha dicho que no faltarán la harina, no escaseará el aceite en todo este tiempo. Dios lo ha dicho, Dios ha dado la palabra. Entonces, ¿qué pasa? La mujer activa la palabra de Dios cuando obedece la voz del profeta. La mujer activa la palabra cuando obedece la voz de Dios a través de la vida del profeta. La mujer pone en marcha el mecanismo celestial para bendecirlos, para prosperarlos, para generar que la harina no escasee, que no falte el aceite en todo el tiempo que ellos estuvieron allí. Y la palabra de Dios nos dice que fueron muchos días. La viuda tenía solo un poco de aceite, solo un poquito, y solo un poquito de harina. Pero cuando ella obedece, como les dije, activa el poder de la palabra de Dios que ya había sido soltada, porque dice la Escritura que Dios había dado orden. ¿Cuál es el resultado entonces de esa palabra? El resultado del fruto que puede dar esa semilla no depende de la semilla, sino del terreno en el cual cae esa semilla. Del terreno en el cual cae esa semilla. Miren, hay un pasaje revelador de lo que suele suceder en las personas. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25 dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, en el nombre de Jesucristo, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, el resultado del fruto que puede dar esa semilla no depende de la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios. Depende del terreno en el cual esa semilla cae. Ahora, en esta parábola tenemos cuatro lugares a donde cae la semilla. Junto al camino es uno de ellos.
La palabra de Dios dice que no la entienden. Y tampoco entienden el propósito por el cual somos llamados. No les interesa conocer el amor de Dios. Las aves del cielo son demonios, que ellos se llevan el poder transformador de la palabra. A ver, los demonios no son omniscientes, pero ven, y esto es literal, nuestra conducta, y actúan en base a ellos. Ah, le cerró la puerta en la cara y no quiso escuchar. Perfecto, dicen ellos. Ah, pasó por un mensaje y dijo, uy, estos siempre son iguales. Es decir, ven cómo actúa la palabra, qué poder puede tener la palabra en aquel que rechaza el mensaje. No puede tener ningún poder, porque la persona lo rechaza, no entiende cuál es el propósito de la palabra de Dios, y tampoco entiende por qué es llamado por la palabra de Dios. Amigos, si vos te cruzaste con este mensaje, quiero decirte que es porque Dios te está llamando. Actúa acorde a lo que Dios quiere que hagas. Él quiere que des fruto abundante. Ahora vamos a ver eso. Entonces, los otros son los de la piedra. Hay una parte de la semilla que cayó sobre la piedra. Esta persona, nos dice la Escritura, que cree por algún tiempo. De inmediato recibe el mensaje de la palabra y parece como que está dando fruto. Pero es de corta duración. Es de corta duración. Hay una persecución que los detiene en el camino. Son emocionales. Uy, ya te metiste con esos locos. Uy, ahora te vas a cambiar de religión. Uy, cierto que nosotros no predicamos una religión, quiero que le quede bien en claro. Nosotros predicamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. A este hombre maravilloso que vino que dejó el cielo, que dejó todo, que dejó su gloria, y vino a ocupar el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. No predicamos a la iglesia evangélica. Predicamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo predicamos como el único camino al Padre. Porque la Biblia dice que no hay otro camino. Solo Jesucristo es el camino al Padre. Entonces, tu familia puede perseguirte porque te cambiaste de religión, entre comillas. Porque no entienden lo que hiciste, lo que pasó en tu corazón. Y esa persecución los detiene, a estas personas las detiene en el camino, no pueden perseverar. Se ofenden fácilmente, no echan raíces. Y son personas inestables en el caminar con Cristo. Es triste cuando esto sucede, porque esa persona recibió el mensaje de la palabra y parecía que iba a comenzar a caminar y a andar y a perseverar, pero en poco tiempo volvió su mirada atrás. Se cuenta el testimonio de un hombre que entró a una reunión donde Dios estaba haciendo milagros tremendos a través de una mujer que estaba predicando. Este hombre era sordo y Dios le abrió los oídos. En esa reunión Dios le abrió los oídos y él hizo saber este milagro. Él hizo saber este milagro a la gente. Le hizo saber que él podía oír, que él venía sordo, pero que Dios le había abierto los oídos. Y él aún así terminó diciendo esto: pero yo no creo. ¿Cómo se puede no creer ante evidencias tan claras? ¿No es cierto? Dios ha hecho milagros maravillosos y hay gente que no persevera. Bien, están sobre la piedra, esa semilla cayó sobre la piedra. Hay otra parte que dice la Escritura que cayó entre espinos, Se ahogan por los afanes de este mundo, por las riquezas de este mundo. No está mal tener riquezas, Yo quiero que quede claro eso. Nosotros no predicamos la prosperidad por la prosperidad en sí misma. Predicamos la prosperidad por causa de creer en la palabra de Dios y de caminar en sus
en sus dimensiones, por caminar dentro de los propósitos y caminar dentro de los principios de la palabra de Dios. Yo creo en esa prosperidad. Pero hay gente que persigue el dinero y va detrás del dinero y por esa causa deja el caminar y el perseverar en Cristo. El otro día compartía con hermanos de nuestra congregación este mensaje que los hombres que conocieron en el Antiguo Testamento la palabra de Dios, el pueblo de Israel, ellos tienen una capacidad de dar asombrosa, de dar para Dios. Ellos lo entienden así y lo hacen así y por esa razón son prosperados. Entonces hay gente que va detrás de las riquezas y dice la Escritura, hay bienes que son bendecidos al principio, pero luego no perseveran. Se pierden esos bienes porque no son invertidos como corresponde, porque no se les da el lugar en el corazón que corresponde. Dije entonces, no está mal tener riquezas, porque hubo un pensamiento en el mundo evangélico preferentemente, y aún existe en otras culturas, llamémosle cristianas, de que ser pobre es lo mejor, y que Dios ama a los pobres. Dios ama a todos. Primero quiero que sepas que Dios ama a todos, absolutamente a todos. Seas rico, seas pobre, seas indigente, seas presidente, seas lo que fueres, Él te va a amar. Porque su esencia es amarte por sobre todas las cosas. El problema está cuando nosotros amamos más al dinero que a Dios. Cuando establecemos malas las prioridades en nuestro corazón. Estas personas que la semilla cae entre espinos, se ahogan por los afanes, por las riquezas, como dije, no florecen espiritualmente. Es gente que pasa mucho tiempo sin congregarse y no tienen pesar en su corazón por eso. No les importa. Cuando la Escritura nos enseña esto, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que perseveremos, tanto más cuando vemos que hay un día que se acerca en el cual Jesucristo vendrá por su iglesia. Vendrá a buscar a sus hijos. Vendrá a buscar a los suyos. Entonces, estas palabras, estas semillas, caen en corazones que crecen entre espinos. Estas cosas que ahogan el crecimiento espiritual de una persona. Al final algunas terminan siendo simplemente personas religiosas, pero no son verdaderamente hijos de Dios. Estas personas no tienen fe, escuchan la palabra pero sin fe. Es decir, que no pueden creer en el poder transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder transformador en sí misma. Ella en la palabra es poderosa. Por eso la palabra de Dios en estas personas se hace infructuosa, no da fruto. Son personas que no pueden crecer. Ahora usted ve que los pájaros, por ejemplo, no tienen ese problema, las aves, ¿no? Ellas salen a buscar porque saben que Dios les va a dar. Qué maravilla, la creación de Dios. Miren, comencé hablándoles de una rosa. Miren la hermosura de esta rosa, aunque es diferente a otras, ¿no es cierto? Pero este color, esta textura, el olor, el aroma, todo se lo ha dado Dios. Y esto es una flor que hoy está y mañana ya no está. Pero Dios se ha ocupado en darle a ella una hermosura particular. Una hermosura particular. Y si Dios pone empeño en darle una hermosura particular a esto que hoy es y mañana deja de ser, ¿cómo no hará con ustedes? ¿Cómo no hará con nosotros? Tanto trabajo
¿cómo no hará Él en nosotros algo maravilloso? Miren, aquí debajo hay un petalito que está creciendo, está también desarrollándose debajo. Pero miren qué hermosura. Ahora que está cortada, ahora que salió de la madre, de la planta que lo sostiene, ahora esto ya no va a desarrollarse más. Es muy raro. Puede ser que si la pongo en agua, un poco más pero no mucho más. Pero qué bueno es cuando estamos prendidos a la planta, cuando estamos verdaderamente donde corresponde. Entonces nuestro fruto será hermoso, será abundante. Así dice la Escritura, que son aquellos que son buena tierra. Ellos dicen que retienen y dan fruto, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia, a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el corazón del que ha decidido seguir al Señor siempre, seguir a Jesucristo siempre. Es aquella persona que desea estar cerca de su presencia, que desea estar pegado a la vid verdadera que es Jesucristo. La palabra de Dios ha sido escuchada, pero ha sido enviada también con un propósito de Dios, y esa palabra producirá fruto abundante, porque la semilla nunca cambia. Amigo, la semilla nunca cambia. La semilla es la palabra de Dios, que es maravillosa, que sostiene los cielos y la tierra. Esa palabra es hermosa, es maravillosa, pero la tierra es diferente. Quien hace la diferencia es la tierra. Esa persona busca a Dios. Esa persona se interesa por las cosas del Espíritu de Dios. Esa persona desea la llenura del Espíritu Santo de Dios. Esa persona tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Mire lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Esta es la persona que desea tener un encuentro con la palabra de Dios, con la persona de Jesucristo. Y Mateo capítulo 6, versículo 33, muchos lo conocemos de memoria, dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando tu vida es sembrada para Dios, cuando estás comenzando a dar fruto para Dios, cambiaste de dueño. Cambiaste de dueño. Antes la vara estaba en la mano de Moisés, ahora somos de Dios. Antes todas las cosas eran tuyas, ahora sabes ponerlas en las manos de Dios, porque ahora ha cambiado tu corazón. Miren, quiero leerles un texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice el versículo 1 hasta el versículo 8, les voy a leer. Esto nos habla de la preocupación de Pablo por los hermanos que estaban pasando tribulaciones. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Esto de la pandemia, uno puede tomarlo de distintas maneras. Puede entender que para el Hijo de Dios es un tiempo de crecimiento, de búsqueda, de estar en la presencia de Dios, de permanecer en Él. Otro lo ve como una tragedia total. De hecho, algunos han perdido familias, por supuesto, que es muy doloroso.
Escuche lo que dice el apóstol Pablo después, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y ahora preste atención a lo que dice después. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la tribulación no es símbolo o señal de desaprobación de Dios. Las cosas que te pueden pasar no significan que Dios te ha dejado de lado. Y hablo específicamente para aquel que está queriendo perseverar en Dios y ve que hay un tiempo difícil, que estamos pasando todos un tiempo difícil. Eso no significa desaprobación de Dios. Él está en medio del asunto. Ahora, ya no son más tus hijos, son los hijos que has puesto en las manos de Dios. Gracias a Dios por los hijos que tenemos, pero gracias a Dios también por la capacidad de poder ponerlos en sus manos para servirle a Dios. Hemos visto, el otro día estábamos hablando de Ana, una mujer que no podía tener hijos y le pidió a Dios un hijo y le dijo, si vos te dignares ver la aflicción de tu sierva y me dieres un hijo varón, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida a ti. Y ese fue el profeta Samuel. Pero todo nació de un corazón dispuesto a honrar a Dios y a servir a Dios con todo su ser. Entonces, ya tu familia tampoco te pertenece porque la sembraste en tierra buena y ya cambia de propietario tu familia. Le pertenece a Dios. Por eso la Escritura dice que el diablo huirá de nosotros. Que nos sometamos a Dios. Someternos a Él implica de propia voluntad, de motu propio, implica doblegarnos ante Él y entonces el diablo va a tener que huir. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2 versículo 7, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Dios es escudo a los que caminan en rectitud. El hombre o la mujer de Dios, el que ha nacido de nuevo, ama, respeta. El hombre o la mujer que ha nacido de nuevo trabaja honradamente. Es una persona pacífica. Es una persona que sabe perdonar, que es perdonador, que sabe dar sin esperar recibir nada a cambio. Porque sabe quién es el dueño de todas las cosas y quien da las riquezas. Es una persona que cuida a sus hijos. El hombre o la mujer que ha nacido de nuevo es una persona que paga sus impuestos como corresponde a un buen ciudadano que ama a su nación y a su bandera y que ama a Dios. Es una persona que no falsea datos para pagar menos impuestos. Es una persona que se mueve en todas las áreas con integridad y con verdad. Es una persona que soporta la prueba, sabiendo que es el soportar y pasar esa prueba por encima lo va a llevar a otro nivel espiritual. Y por supuesto es una persona que entiende los tiempos del Padre. Es una persona que ha madurado, que está dando fruto a 100, a 60 y a 30. Entonces, para concluir ya, mis amados hermanos, la palabra de Dios es hablada a varios tipos de personas, a varios tipos de gente.
Sin embargo, los resultados van a ser diferentes. Mientras sea distinta la calidad del corazón de los que escuchan su palabra. Unos van a rechazar el mensaje de la palabra de Dios. Otros lo van a aceptar hasta la primera aflicción. Cuando venga un problema, un conflicto, se escaparán de las manos de Cristo. Otros lo van a recibir al mensaje de la palabra de Dios, pero eventualmente no lo van a tener como una prioridad. Y van a poner otras cosas primero. Como dije, los afanes de la vida, las riquezas, otro tipo de deseos. Nada de eso está mal. El problema está qué prioridad le damos nosotros a Dios en nuestro corazón. Finalmente, están aquellos otros que van a mantener esa palabra con un corazón bueno y recto y van a llevar fruto. Es por eso que Jesús, al terminar la interpretación de la palabra, de la parábola del sembrador, dijo esto: mirad pues cómo oís. Parece un contrasentido. Mirad pues cómo oís. Porque no se trata solo de oír la palabra de Dios, sino de cómo oyes la palabra de Dios. Porque puede que muchos escuchen la palabra, pero solo aquellos que la escuchan y que la retienen, es decir, aquellos que la escuchan y aquellos que entienden la palabra de Dios, con un corazón recto y bueno, pueden llevar fruto. Les leo los últimos versículos de la parábola del sembrador para que ustedes vean que no estoy hablando de más. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Por eso yo digo que muchos hablan mal la palabra de Dios porque dicen la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y no dice eso la Escritura. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros pongamos el corazón, el entendimiento en la palabra de Dios, nuestros oídos espirituales serán abiertos para comprender las verdades eternas de la palabra de Dios. Porque, mi amigo, quiero hablarte a vos que por primera vez a lo mejor estás escuchando un mensaje de esta naturaleza. Está en juego tu eternidad. Está en juego tu eternidad. Esto no es chiste. Está en juego el tiempo de aquí en más, que es eternidad. Porque aunque muera tu cuerpo, tu alma seguirá viva. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir envuelto en los afanes de este mundo? E insisto, no está mal que trabajes, por el contrario, es lo que Dios dice que hagas. No está mal que tengas buenos deseos de tener buenas cosas, perfecto. El problema es qué prioridad le damos a esas cosas. Porque tal vez por tener una casa perdiste a tu esposa y a tus hijos, tu familia. Tal vez por tener algo más, hasta perdés tu trabajo, perdés tu salud, perdés tu paz, perdés el sueño, perdés todo por querer ganar algo. Cuando si estableces las prioridades correctas, entonces es Dios quien debe estar en primer lugar en tu corazón, tu esposa, tu familia, tus hijos. Ese es el orden correcto. Ese es el orden correcto. Amigo, ¿qué vas a hacer? La decisión que puedas tomar hoy depende de eso, tu eternidad. Jesús puede ser tu abogado ante el Padre,
o puede ser tu juez. Jesús puede ser el que te abra las puertas de la eternidad, del cielo, o puede ser quien te diga, no te conozco, no te conozco. ¿Qué clase de tierra serás? Hace muchos años, mi esposa siempre cuenta este testimonio, a quien yo bendigo hoy porque ella es mamá y Dios me la devolvió hace algunos años. La sacó de terapia intensiva y me la devolvió para que yo pueda disfrutarla muchos años más, a mi esposa. Ella cuenta siempre que cuando iba a otra iglesia, a otra, llamémosle religión, ella escuchó a un hombre meditar sobre la parábola del sembrador y ella pensó, puede ser que yo sea buena tierra. Bueno, acá estamos, sirviendo a Dios con ella, porque así Dios lo quiso y así nosotros lo aceptamos. Seguir sirviendo a Dios siempre, siempre, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de las cosas que pasaron, decidimos seguir sirviendo a Dios y esa es nuestra decisión, ese es nuestro corazón. Yo quiero bendecirte, quiero animarte a que puedas escuchar esta palabra, oírla y ponerla sobre tu corazón. Que recibas a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador puede ser el mejor regalo para tu vida. La mejor decisión de tu historia. Quiero invitarte a que compartas este mensaje con otros, a que lo puedas compartir, darle me gusta, porque eso va a ser bueno para otras personas que nunca pudieron escuchar el mensaje de la palabra de Dios. También nuestros mensajes los subimos a YouTube. Los vas a encontrar en la página de Iglesia del Dios Viviente Argentina, IDB Argentina, o los vas a encontrar en la página de Pastor Rubén TV, también allí estoy, y vas a poder encontrar nuestros mensajes allí. Quiero saludarte, quiero bendecirte y desearte, mami, a vos que sos mamá, el mejor día, que lo disfrutes, que lo pases lindo junto a tu familia. Cuídense, eso sí, cuídense, guardemos las distancias, usemos el tapabocas y todas las cosas que ya sabemos. Un beso enorme para cada mamá, que Dios las bendiga, para cada uno de los que nos escuchan. Nos volvemos a encontrar. Dios mediante esta noche, 20 horas va a haber un mensaje similar y durante la semana vamos a estar en contacto. Escribinos a nuestra página, hacenos preguntas, contanos de lo que Dios ha hecho. Será bueno para nosotros saber también que Dios está haciendo algo en tu corazón. Chau, Dios los bendiga.